Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Estamos aquí en este programa desde mi hogar. Hoy estamos con el tema de discipulado. Vamos a tratar de desarrollar, con la ayuda de Dios, los temas que continúan a las clases que ya veníamos dando y que recomendamos a todos los líderes de CBC que lo usen como tutorial para los procesos de discipulados que están viviendo con la gente que se está preparando alrededor de cada uno de los líderes. Estamos haciendo el esfuerzo para que este material quede a disposición de cada líder para usarlo como una herramienta en el proceso del aprendizaje del concepto teórico, usando el material del libro Sígueme. Este material que tenemos a disposición para todos aquellos que necesitan y quisieran adquirirlo. Realmente una iglesia, su misión fundamental es el discipulado. Muchas veces como iglesia se hacen muchas cosas que Dios no pidió y las cosas que Dios pidió no las hacemos. Lo fundamental es el discipulado. El método de Jesús para transformar un mundo y establecer el reino de los cielos es el discipulado. Así que la iglesia debe discipular. A través del discipulado establecemos legado, establecemos continuidad en todo lo que tiene que ver con la misión de Cristo sobre la tierra. Vamos a hacer una oración y pedir que sea Dios quien nos guíe y nos muestre su verdad a través de la palabra a medida que vamos desarrollando los distintos temas en el día de hoy. Oramos, por favor. Querido Señor, te doy gracias por este momento y por este tiempo. Te doy gracias por la oportunidad de poder llegar a cada persona que con un corazón deseoso quiere asistir a estas clases para desarrollar su vida en dirección a la de un discípulo. Oro para que este material sea de bendición y de revelación y que junto con su mentor o discipulador puedan estar creciendo en todo lo que significa la vida cristiana. Querido Espíritu Santo, toma el control de mi vida y bendice a cada uno de los que escuchan para que realmente tanto desde aquí podamos dar palabra revelada y los que reciben y escuchan puedan entender esa palabra y que se prenda en su espíritu como lo fundamental para este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios, estamos llegando a la lección donde vamos a empezar ya a desmenuzar, a profundizar cada una de las 7 características que posee un discípulo. A modo de repaso podemos mencionar que las características de un discípulo, y es lo que cada aprendiz, cada persona que quiere vivir discipulado, cada uno de nosotros debemos aprender, son las siguientes. En primer lugar, tenemos que aprender a estar con Jesús, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender sobre sanidad, tenemos que aprender a influenciar en los demás, tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a orar y la séptima, tenemos que aprender a administrar. 7 experiencias de aprendizajes que van a formar tu vida como la de un líder, como la de un discípulo, una persona que a medida que el tiempo transcurre y desarrolla su vida sobre esta tierra, se va conformando en carácter, en propósito, en mentalidad a alguien parecido a Jesús. Ser un discípulo es ser aprendiz de Jesús a través de alguien aquí en la tierra que Dios usa. Es lo que dijo el apóstol Pablo: todo lo que viste, oíste y aprendiste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Él en otra parte dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre, y empezar a profundizar, van a haber varias clases sobre la primera característica, que es aprender a estar con Jesús. Lo primero que hizo el Señor cuando llamó a sus discípulos es para que estuviesen con Él, para que pudiesen recibir de parte de Dios, de parte de Jesús, la impartición de todo lo que es Cristo.
Saben que la vida cristiana no es solamente conceptualización teórica. La vida cristiana es impartición espiritual. De hecho, nuestro nacimiento espiritual es un milagro. Es un proceso de regeneración por obra del Espíritu Santo, a través del creer nosotros en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Pero es un milagro espiritual. Es cuando Jesús hablaba con Nicodemo y él no entendía lo que significaba nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, no tiene que ver con cosas materiales, sino que tiene que ver con cosas del espíritu. Es nacer espiritualmente. Es como el viento, que uno no sabe de dónde viene y hacia dónde va, pero sentís que golpea tu cuerpo, que golpea tu rostro. Cuando uno nace espiritualmente de nuevo, hay una experiencia transformadora, pero que es resultado de un milagro espiritual. Y ese milagro espiritual tiene que ir alimentándose. La fe, la nueva naturaleza, debe alimentarse. Así como la naturaleza física se alimenta de comida, de bebida, se fortalece con el descanso, con la ejercitación física y el cuidado, así también la parte espiritual se alimenta. Y la manera más gloriosa es estando con Jesús. Él es nuestra vida, Él es el autor de nuestra vida y del cual dependemos para tener vida. Jesús llamó a los discípulos, dice la Biblia, primero para que estuviesen con Él, después para enviarles a predicar y a obrar milagros, pero primero para que estuviesen con Él. Lo primero que Jesús quiere para tu vida y para la mía es que podamos estar con Él, que podamos compartir tiempo, experiencia y ser ministrado. Recuerda, tu vida y la mía depende de la unidad continua, práctica y constante que demostramos con Jesús. Has nacido de Cristo, has nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo y a través de la obra de Cristo, y tu crecimiento siempre estará supeditado y dependiendo de esa unidad. A mayor unidad y perseverancia en Cristo, el crecimiento es más fuerte. Y para eso entonces, lo primero es estar con Jesús, aprender a estar, aprender a que nada en esta vida te tiene que mover de este lugar. El Señor ganó para ti un lugar de privilegio. Dice la Biblia que te sacó del reino de las tinieblas y te trajo al reino de su amado Hijo. Tú tienes ahora identidad de hijo, identidad de príncipe, identidad de ministro y de embajador del reino de los cielos. Ese eres tú, ese soy yo, y de ahí no debemos movernos. Para no movernos y que nadie nos mueva, tenemos que aprender a estar con Jesús. Y acá hay un refrán por ahí muy popular, antiguo y conocido, pero que viene bien al caso. Dime con quién andas y te diré quién eres. Estando con Jesús, seremos como Jesús. Estando con Jesús, la vida de Jesús va a fluir a través de nosotros. Como comenzamos una nueva parte, en toda esta serie de aprender a estar con Jesús, en las unidades que vamos a desarrollar, va a haber un nuevo versículo para aprender. Te invito a que busques en tu libro, vuelvo a repetir, el libro Sígueme de la editorial Doxan. Uno de los autores es nuestro hermano Rocco Di Trollio, un pastor aquí de la Unión de las Asambleas de Dios en Argentina, un misionero, un plantador de iglesia neto que ha bendecido mucho la obra en Argentina, Dios a través de él. Aquellos que no tienen ese libro, nosotros tenemos a disposición y bueno, lo pueden adquirir también solicitando vía internet o averiguando en su librería cristiana amiga. Estamos en la página 62 del libro y vamos a desarrollar la temática que ahí plantea. Y como vuelvo a repetir, comenzamos una nueva sección que es el desarrollo de aprender a estar con Jesús. Aparece un nuevo texto para memorizar. Y el texto para memorizar está en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Ese va a ser el desafío. Mira, aprender de memoria la palabra es asegurar que la palabra esté. Amén. Hay que incorporar. Tus ojos, tus oídos y tu boca son lugares de ingreso. Lo que ingresa por la boca alimenta tu cuerpo. Y lo que ingresa por los ojos y por los oídos alimenta tu alma y tu espíritu. Fija tu mirada en la palabra. Escucha la palabra de Dios. Alimenta tu espíritu. Memoriza. Mire que los ojos y los oídos son el lugar de ingreso. La mente es el lugar de establecerse y siempre estará en la mente. Tienes que tener una mente armada,
una mente preparada para resistir los embates. Entonces es importante que puedas tener bien en claro esta situación. ¿Qué dice San Mateo capítulo 4, versículo 19? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible. Tuvimos un problemita en el internet, pero creo que ya volvió. Volvemos a repetir el versículo, ¿sí? Dice, Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Amén. Este sería el versículo para memorizar. El pasaje que vamos a leer hoy y sobre el cual vamos a desarrollar algunas ideas y vamos a estar completando el libro, se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 10. En ese pasaje bíblico, nuestro Señor Jesucristo hace una comparación de nosotros, Él y el Padre, con una labor propia de agricultores, de personas que se dedicaban al cultivo de la vid y a la producción del vino. Y hablando de los plantadores de vid, de uvas, él hace esta alegoría, esta comparación. Jesús fue un docente único, fue el maestro de los maestros. Los principios de la didáctica él la manejaba de una manera muy especial y en cada una de sus enseñanzas él podía transmitir verdades de una manera muy sencilla, verdades muy profundas, pero de una manera muy sencilla, y usando para el entonces y el contexto de ese entonces alegorías y comparaciones muy prácticas, de tal manera de que cualquier persona podía entenderlo. Y acá él toma esta comparación de lo que sucede cuando se planta una vid, y él toma la comparación allí del Padre, de él y de nosotros en esa vid, y ahí vamos a aprender el primer punto sobre estar con Jesús. Por favor, aparte del libro, siempre tenés que tener un cuaderno, tenés que tener una lapicera y tenés que tener tu Biblia para poder estar leyendo cada uno de los versículos y anotando en tu Biblia. Si tienes una Biblia a papel, mejor, porque entonces la vas a establecer anotaciones ahí que van a ser muy tuyas y que en el tiempo siempre va a ser de bendición. Así también puede ser las Biblias electrónicas que tenés en tu tablet, en tu móvil, en tu celular. Si te permite hacer anotaciones, usalo. Si manejas bien todo ese programita que está incorporado con la Biblia en ese móvil o en esa tablet, usalo al máximo. Entonces, cada vez que consultas este pasaje, ya tenés tus propias anotaciones y las cosas que Dios te reveló. Son riquezas de hoy para siempre. Y hay que anotarla, no hay que desperdiciarla. Muy bien. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Jesús habla y dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Cuál es el objetivo acá que presenta Jesús? El objetivo es que se lleve fruto. Que se lleve fruto. Anota ahí, yo debo llevar fruto. Anota en tu cuaderno, yo debo llevar fruto. Debo producir fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Acá vemos que él no está hablando al incrédulo. Él está hablando al conocedor, al que ya lo recibió, al que ya tuvo la revelación de la palabra y el nuevo nacimiento. El que ya está limpio. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Entonces está hablando al cristiano, te está hablando a vos, a mí, a los cristianos que queremos ser discípulos, a los creyentes que queremos profundizar nuestra vida espiritual y ser un discípulo. Dice el versículo 4, y ahí aparece el consejo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahí podés poner
clave, la clave es permanecer. Esa es la clave. Y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre permanecer. Es la clave. En tu cuaderno pone la clave de este pasaje es permanecer. Dice, el que en mí no permanece, versículo 6, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué interesante acá esa situación de ida y vuelta. Si permanezco en Cristo y las palabras permanecen, voy a pedir todo. Permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, tengo la seguridad de lo que yo le pido, voy a recibir. ¿Por qué? Porque si yo permanezco en Cristo y permanezco en su palabra, lo que yo pido va a ser de acuerdo a lo que Cristo y a la palabra quiere. Y entonces Dios va a contestar, porque la Biblia dice que todo lo que pidiéremos, siendo de su voluntad, será hecho. Seguimos. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mire, este proceso de aprendizaje que estamos teniendo a través de estos videos, a través de este material y la decisión tuya y mía de ser discípulo es lo que trae gloria a Dios. Porque un discípulo produce fruto. Un creyente, un cristiano, simplemente asistente y simplemente receptor de lo que le dan, no produce frutos. El que produce fruto es un discípulo. Discípulo es más que ser cristiano, discípulo es más que ser creyente. Discípulo es cristiano, creyente, comprometido, que decide vivir conforme a los propósitos de Dios, emulando, copiando una vida similar a la de Cristo a través del Espíritu y por medio de la palabra. Amén. Eso es un discípulo. Dice, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Fíjense la relación. Yo permanezco en Cristo. Primero dice permaneced en mí. Ahora habla de que Él me amó y es por eso que yo debo permanecer en su amor. El vínculo a Cristo es el amor. Y yo permanezco en Cristo cuando permanezco en su amor. Yo permanezco en Cristo cuando soy consciente de que me ama, recibo, disfruto del amor del Padre y entonces aprendo a amar a Cristo y ahí permanezco. El único vínculo que me une a Dios, perdurable y eterno, es el amor. No es el miedo. ¿Saben que hay tantos cristianos que buscan a Dios por miedo? Yo vengo de un trasfondo religioso evangélico donde muchas veces se manipulaba con el temor, con el miedo. Que tenés que ordenar tu vida porque si no te va a pasar esto, que tenés que hacer aquello porque si no vendrá castigo sobre tus hijos. Y pseudo profecías, que más que profecías eran maldiciones, se lanzaba sobre la gente. Y la gente era conducido por miedo, por temor. El miedo, el temor, no es un vínculo que une. El vínculo que une y que perdura es el amor. Cuando uno ama, por amor, uno se entrega. Y esto es lo que está diciendo acá. Repito, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mi mandamiento, ahora viene obediencia. Si yo amo, obedezco. Y acá dice, si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado el mandamiento de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo yo sé que amo a Dios? Si lo obedezco. ¿Y por qué amor? No por otro motivo. Qué tremendo son estas verdades, como una cosa trae la otra y la otra nos devuelve a la primera. Y Jesús toma acá como ejemplo su propia persona. Él dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y por eso dice él, permanezco en su amor. Podemos llenar nuestra boca diciendo que amamos a Dios, pero si practicamos desobediencia en vida íntima o pública, hermano querido, tenemos que hacer un examen profundo, ir al arrepentimiento y decir, Señor, renueva mi amor hacia vos, porque el amor a Cristo es obediencia. Amén. Qué tremendo. Señor, nos ayude, que podamos amar a Cristo con todo nuestro corazón y demostrarlo en una vida de obediencia. Dice el texto, nadie tiene mayor... versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Qué interesante, Cristo está hablando de que permanezco en Él cuando lo amo y permanezco en su amor. Pero ahora extiende y dice, permanezco en su amor si amo a mi hermano. Hermano querido, yo no puedo amar a Dios, pensar que amo a Dios y no amo a mi hermano. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Qué tremendas revelaciones que trae este pasaje. Fíjense, en el versículo, a ver, en el versículo 10 dice, si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Y en el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. O sea, ¿qué mandamiento tengo que guardar para permanecer en el amor? Amar a mi hermano. Y cuando amo a mi hermano, cumplo los 10 mandamientos. No voy a matar, no voy a robar, no voy a mentir, no voy a adulterar, no voy a levantar falso testimonio. ¿Por qué? Por amor al hermano. Amén. Muy bien. Estábamos leyendo San Juan capítulo 15 y estábamos hablando sobre lo importante de el vínculo que es el amor, tanto para permanecer en Dios, en Cristo. Entonces decíamos, versículo 13 del capítulo 15 de San Juan, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Muy bien. Este es el pasaje que estamos hablando, que estamos viendo sobre el permanecer, el estar con Jesús, aprender a estar con Jesús. Estamos trabajando en la página 62 del libro Sígueme. En este capítulo, en el capítulo 15 de San Juan, se describe lo importante de permanecer en Cristo, de poder estar con Él, permaneciendo en Él. ¿Sí? Nosotros, como personas, como hijos de Dios, no estamos aquí por nosotros mismos. Somos el resultado, escúcheme bien, de una doble creación. En primer lugar, la creación física. Cuando usted como ser humano, yo como ser humano, hicimos nuestra aparición en la tierra. Desde la fecundación o el huevo cigoto ahí en el interior del cuerpo de nuestra mamá. Desde que empezó el proceso de gestación, ya es parte de la creación. El origen, la vida fue dada por Dios. Nacimos y empezamos a desarrollar una vida con una creación, la creación física. Pero un día en esta vida tuvimos la dicha, el privilegio de encontrarnos con Jesús, de poder conocer a Jesucristo, de recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo trajo en nosotros la segunda creación, que es superior a la primera, la creación espiritual. La creación donde nuestro espíritu se vuelve a comunicar con el Padre y nuestra naturaleza condenada ahora recibe perdón y recibe salvación y vida eterna. En esa doble creación que usted y yo recibimos, fue producto de Dios, producto de la obra de Dios. Por eso no estamos en este planeta por nosotros mismos. No estamos acá para lograr nuestros propósitos. Desde la caída de Adán y Eva en Génesis, el hombre
empezó a pensar en forma independiente a Dios. El hombre creyó que el bien y el mal, al comer del fruto, la diferencia y la sabiduría estaría en él y no en Dios como estaba antes. Y a partir de ahí, conducidos por esos principios propios de la naturaleza humana caída, el ser humano se siente independiente, se siente con el derecho de establecer objetivos propios, una vida propia. Y ahora cuando venimos a Cristo, volvemos a entender lo que Adán y Eva perdieron, de que la sabiduría, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, no es algo que está en nosotros plenamente, sino que está en Dios en su máxima esplendor. Entonces decidimos no buscar nuestros sueños, sino comenzar a buscar los sueños de Dios para nuestras vidas, con amor y con una entrega, porque reconocemos que lo que Dios tiene preparado para nosotros es lo que verdaderamente a nosotros nos va a hacer feliz y nos va a transformar plenamente. Entonces, no estamos acá para lograr nuestros propios objetivos. Estamos acá por Dios y para cumplir su propósito en esta vida. La realización tuya y mía estará siempre en conocer el propósito de Dios y en vivirlo, porque somos hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero las obras, dice la Biblia, que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Vamos a completar el primer trabajito que aparece ahí en la página 63 del libro. En este pasaje de Juan 15, ¿quién es? Dice, Jesús utiliza la analogía de la vid y su fruto para ilustrar una de sus enseñanzas. De acuerdo a San Juan 15, ¿quién es la vid? ¿Quién es la vid? Y la respuesta es Jesús. Jesús es la vid. La segunda pregunta, ¿quién es el labrador? ¿Quién es el que trabaja en la vid? Que la poda, que la regla, que la alimenta, que le abona, que la cuida. ¿Quién es el labrador? Dios el Padre es el labrador. Y la otra pregunta, ¿qué papel desempeña un seguidor de Jesús? En la versión Reina Valera del 60 dice, versículo 2, todo pámpano. En la NBI dice las ramas. Entonces nosotros, en esa figura simbólica de Jesús como la vid, el Padre como el labrador que la trabaja, nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas, de la cual va a producir y va a salir los frutos. Va a salir los frutos. Entonces, la Biblia dice de que debemos producir frutos, porque si no producimos frutos, nada podemos hacer, nada somos. Y allí hay una expresión bastante dura, bastante fuerte para aquellos que no producen frutos. Entonces, esa es la analogía que Dios da a través de la Biblia, que nosotros somos las ramas o los pámpanos. Muy bien. El verbo permanecer aparece más de 10 veces en la Biblia. En este pasaje de San Juan 15:10. Y eso quiere decir que es algo fundamental. Cuando en un pasaje bíblico aparece en forma reiterada un término, es porque Dios quiere afirmar ese concepto, Dios quiere fortalecer esa idea. Acá el pensamiento es que permanezcamos. La verdad es que permanezcamos. San Juan 15, 1 al 17, la clave es permanecer, permanecer. Eso sería algo fundamental e importantísimo para tener en cuenta. Muy bien. ¿Cuál es la promesa que Jesús nos da en la primera parte de San Juan 15:4? La promesa es que si permanecemos en Cristo, Él permanece en nosotros.
Si permanecemos en Cristo, Él permanece en nosotros. Jesús está prometiendo que va a permanecer con nosotros si nosotros permanecemos en Él. Muy bien. Santiago 4:8, hay una palabra allí que habla y que dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Cuando te acercas al Padre Celestial, Él te acercará a ti. San Juan 15:1-4, para contestar también en el trabajo que estamos haciendo, pregunta por qué un seguidor de Jesucristo no debe ser autosuficiente. ¿Saben por qué? Porque no podemos dar frutos si no permanecemos en Él. Repito, no podemos dar frutos si no permanecemos en Él. La comparación es muy sencilla. Una rama que se la corta y se la saca del tronco, en este caso de la vid, la rama se seca y no puede producir nada. Nosotros estamos injertados en el tronco, prendidos, somos parte del tronco, solamente estando en él vamos a tener y producir frutos. Y esos frutos van a ser las evidencias de que somos realmente un discípulo. Frutos que podemos pensar de dos maneras. Por un lado, lo que habla Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Por otro lado, los frutos de las nuevas conversiones. Personas que ganamos para el Señor. Personas que como discípulos discipulamos para Cristo. Amén. Ahora, una de las formas o maneras que yo quiero detenerme un ratito antes de terminar, por la cual podemos permanecer en Jesús, es lo que conocemos como adoración. Una de las maneras para alcanzar a Dios y crecer cerca de Él es la adoración. Adorar a Dios significa simplemente que tomes la decisión de colocar tu vida al servicio de Dios. Y vamos a detenernos allí en qué es adoración. ¿Qué significa adorar? Saben que una de las palabras más mal interpretada es la adoración. Cuando muchas veces en el ámbito cristiano evangélico hablamos de adoración, pensamos en canto, pensamos en música lenta, pensamos en manos levantadas, en ojos cerrados, pensamos en oración. Son cosas que uno piensa cuando uno habla de adoración. Pero adoración es mucho más. Adoración es, en forma sencilla, una definición que una vez escuché, es agradar a Dios. Cuando uno adora a Dios, es que uno le agrada a Él. Fíjense lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Yo miro aquí porque aquí tengo la Biblia en la computadora. Dice capítulo 4, versículo 11, en la versión del lenguaje actual, que me parece muy interesante, dice así: Señor y Dios nuestro, tú mereces que te alaben, que te llamen maravilloso y que admiren tu poder, porque tú creaste todo lo que existe. Gracias a ti todo fue creado. Y eso es lo que hemos afirmado hoy. Nosotros tenemos que entender que dependemos de Dios, que debemos estar con Dios y separado de Él nada podemos hacer, que nuestro fin no es perseguir nuestros sueños, sino los sueños de Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador y Él es creador de todo. Ahora, cuando uno tiene una real y verdadera conciencia de Dios como creador de todo, saben que entonces nosotros admiramos a Dios, amamos a Dios y automáticamente eso nos va a llevar a tener una vida que le agrade y que lo exprese a través de la adoración. Por eso, sin ningún temor a equivocarnos, podemos afirmar que nuestra primer prioridad es agradar a Dios
Y eso bíblicamente se llama adoración. Cuando tú le adoras a Dios, tú le estás agradando. Cuando tú le agradas, tú estás en Él. Tú estás permaneciendo con Él. Amén. Mire lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 36 al 38. En la versión Dios habla hoy, dice así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Recuerdan que cuando hablábamos sobre San Juan capítulo 15, versículos 1 al 17, Jesucristo hablaba de permanecer en su amor y de que si le amamos, guardamos su mandamiento. Acá Mateo repite esa verdad y dice que el principal mandamiento es amar a Dios. Cuando amamos a Dios, ¿qué le estamos haciendo? Le estamos adorando. Amar a Dios y adorar, una cosa depende de la otra. Adoramos a Dios porque le amamos. Entonces, podemos decir o preguntarnos, mejor dicho, ¿qué significa adorar? Tomando en cuenta esto, de que el principal mandamiento es el amor a Dios y que para estar en Jesús es amarle a Él. Y si le amamos a Él y permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, dice San Juan 15, vamos a pedir todo y el Padre nos va a dar. Entonces, ¿qué significa adorar? Saben que la adoración, y esto sería bueno que lo anote por favor, la adoración es mi respuesta al amor de Dios. Yo no puedo, amado hermano, amada hermana, querido discípulo, no podemos permanecer en Cristo si no amamos a Cristo. Y amar a Cristo es primero sentirse amado por Cristo. Yo no puedo amar a Cristo si no recibo la revelación de que Cristo me ama. Ojo, todo el mundo sabe teóricamente, el que dice ser cristiano, que Dios le ama. Y es la frase que se escucha. Pero muy pocos tienen la revelación del amor. Cuando tú tienes la revelación del amor de Dios y Dios que es amor se te revela, mire lo que te voy a decir, amor se te revela, porque Dios es amor. Yo puedo llamarlo Dios o puedo llamarlo amor. Dios es amor, amor es Dios. Cuando amor se te revela, cuando amor se te revela, quiero decirte, tu vida pasa a ser la de un adorador, porque tu respuesta al amor de Dios es la adoración. Cuando un ser humano se siente amado por Dios, siente que su vida pasa a ser de Dios y por consecuencia respondemos con adoración, respondemos con una vida que pretende por sobre todo agradar a Dios y estar en plenitud de relación con Él. Fíjense lo que dice Romanos 12:1. Por eso, hermanos, en el lenguaje actual, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Amén. ¿Cómo yo permanezco en Cristo? Siendo un adorador. El adorador permanece en Cristo. ¿Qué es lo que Dios busca en este tiempo? En el pasaje de Jesús y la mujer samaritana, Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el verdadero adorador es aquel que entiende espiritual. Después vamos a ver que emocional también, pero espiritualmente que Dios le ama. Se siente atrapado, compungido, consternado, dominado por el amor del Padre. Y cuando eso sucede, nuestra respuesta es adoración. La adoración genuina es la respuesta al amor. O sea, escúcheme esto, para ser un adorador, primero hay que ser un enamorado de Dios. Los adoradores son los enamorados de Dios. Y los enamorados de Dios permanecen en Cristo. Permanecen. Permanecer en Cristo es amar a Cristo. Amén. Permanecer en Cristo
es amar a Cristo. Repito, la adoración, por un lado, es mi respuesta al amor de Dios. Pero también puedo decir que la adoración es entregarle amor. Por un lado, viene el amor de Cristo y se me revela. Mi espíritu se constriñe, mi vida se entrega y yo le adoro. Ahora, cuando yo le adoro, le tengo que dar algo. Adoración es entrega. Si vamos al antiguo pacto, vemos que cuando se habla de adoración, se habla de sacrificio. No hay adoración si no hay dar algo, si no hay sacrificio de algo. La adoración es sacrificio, la adoración es entrega, la adoración es ofrecer. Un altar en el antiguo pacto, un animal que se ofrecía. Ofrecer. Amén. La adoración es dar. Entonces, ¿qué le voy a dar a Dios? No sé si te pasó alguna vez de que tuviste que en un cumpleaños de alguien importante, de alguien de una buena condición económica, y dijiste, ¿qué le llevo de regalo? Empezaste a pensar y todo lo que pensabas te imaginabas que tenía. Creo que esas personas que tienen un buen nivel socioeconómico, uno dice, ¿qué le voy a regalar? Si le compro esto, tiene. Si le compro esto, es muy poco. Bueno, imagínate, ¿qué le voy a regalar a Dios? ¿Qué le voy a dar a Dios? Al creador de todo, al eterno, al todopoderoso. ¿Qué le puedo dar que impacte su vida, que traiga alegría a su corazón? ¿Sabe lo que le puedo dar? Mi amor. Mi amor. Mi amor. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y que desde lo profundo de su corazón le expresen su amor. Esa es la actividad y ese es el estilo de vida que te va a llevar a permanecer en Cristo, a permanecer. Fíjese lo que dice Marcos 12:30. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Permanecer en Cristo es ser un adorador. Adorar es respuesta al amor de Dios, pero adorar es entregarle mi amor a Dios. ¿Y qué tipo de amor le debo dar a Dios? ¿Qué tipo de amor le debo dar a Dios? Un amor que va con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Vamos a analizar un poquito. El amor con toda la mente. ¿Sabe qué amor es? Es un amor inteligente. Un amor inteligente. Muchos por ahí que no conocen lo que es Dios y que no han tenido todavía la revelación de Dios como Padre y el amor de Dios, dicen, nos ven por ahí a veces a los cristianos como gente rara que tiene un nivel de pensamiento tan superficial que terminan creyendo en todo lo que creemos. Hermano querido, lo más inteligente que un ser humano puede hacer es darle a Dios amor, es creer en Dios y amarle a Dios. Pero hay que hacerlo inteligentemente. Por eso tienes que educar tu mente con la palabra. Cuando educas tu mente con la palabra, permaneces en Cristo. Y cuando educas tu mente con la palabra, le das a Dios tu amor, pero tu amor va a ser inteligente. Amarle al Señor con toda la mente, ser consciente. Uno no anda por ahí en éxtasis y robotizado, expresando una vida de gratitud a Dios. No, uno lo hace consciente e inteligentemente. Sabe que conocer a Dios amplía nuestro coeficiente intelectual. Conocer a Dios aumenta las dimensiones y capacidades nuestras. La Biblia dice que tenemos ahora la mente de Cristo, que la tenemos que desarrollar, pero a nivel espiritualmente está esa facultad, está eso en nosotros. En segundo lugar, dice que hay que amarle con todo el corazón. Y acá nuestra adoración a Dios y el estar con Cristo practicando esa adoración es una adoración con entusiasmo, con todo el corazón. Cuando vos le pones el corazón a algo, vos le pones entusiasmo, le pones pasión, como decimos, le pones garra, le pones fuerza. ¿Sabe que adorar a Dios, amarle a Él y estar con Él por consecuencia es lo más apasionante que hay? Servir a Dios es tremendo, es único, es divertido. Y uno lo hace con sentimientos, uno lo hace con compasión.
Es ese fuego encendido que te lleva a pelearla cada día y decir, de Cristo no me aparto, de Cristo no me separo, porque le he conocido y Él me ha cautivado y hay una pasión que se renueva cada día. Por eso permanecemos cuando le amamos y cuando le amamos adoramos, porque le entregamos nuestro amor y respondemos con adoración al amor del Padre. En tercer lugar, dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. ¿Qué está diciendo? Que el amor a Dios como una forma de adoración es con los hechos. Nuestras fuerzas habla de hechos. Porque aunque Dios creó todo el mundo, el universo, y te creó a ti, tú tienes que darle ese amor y tienes que darle las buenas obras para ganar almas para Él. Tus hechos demuestran tu amor. Y así es en la vida. El esposo que ama a su esposa con hechos lo demuestra. El padre que ama a sus hijos con hechos lo demuestra. Un habitante que ama a su país con hechos de honestidad, de trabajo y de ponerse la camiseta del país, en nuestro caso la celeste y blanca, lo demuestra. El amor se demuestra con hechos. Entonces, para ir terminando, y esto podríamos, miren, estar horas y horas hablando de adoración, que es tan lindo. Recuerda esto, eh, Juan 15, estar con Jesús. Y recuerda que una de las maneras fundamentales para estar con Jesús es transformarse en un adorador. Y recordar que adorar a Dios es agradar a Dios. Y recordar que adorar a Dios es sentir el amor del Padre y responderle a Él. En mi respuesta. ¿Y cómo le respondo? Entregándole mi amor. ¿Sí? ¿Y cómo debo aprender a amar a Dios? Debo aprender a amar a Dios inteligentemente, con toda mi mente. Debo aprender a amar a Dios apasionadamente, con todo mi corazón. Y debo aprender a amar a Dios con mis hechos, con todas mis fuerzas. Entonces, para ir concluyendo, porque se nos fue ya la hora, eh, ¿qué es adorar entonces? Vamos a concluir. Adorar, por un lado, podemos concluir de que es centrar mi atención en Dios. Centrar la atención en Dios. Por eso que permanecer en Cristo depende de ser un adorador y de practicar verdadera adoración. Por favor, no piense solamente en cantar y en orar. Es agradar. Yo adoro a Dios eh, con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Amén. Por supuesto que cantar y orar es formas y partes, pero no es todo. Entonces, adorar es centrar mi atención en Dios. ¿Qué significa? Que Dios es el centro. Que yo vivo una vida consciente de la presencia continua de Cristo en mí y de que mi vida debe estar guiada por lo que Él quiere. Centralizar mi atención en Él. Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Él. Centrar. Fíjate que cuando uno centra la atención en algo o en alguien, uno de ese algo y de ese alguien no se pierde. Muchas veces ha pasado, me ha pasado a mí, en medio de conversaciones. Yo pertenezco a una familia que cuando nos juntamos todo el mundo habla. Somos bien argentinos, bien latinos, y nos juntamos, nos gusta la charla, la risa, la comida, y en ese murmullo de todos hablan a la vez, a veces tengo que escuchar a alguien que me está diciendo algo o preguntando algo y tengo que concentrarme y tengo que enfocarme en esa persona, tapar mis oídos para las otras voces y escucharle a esa persona. Eso pasa en esta vida con Dios. Tú eres un adorador, te vas a enfocar en Él. Va a haber muchas voces que van a golpear tus oídos y que van a querer apartarte de Cristo, que van a querer sacarte del estar con Él. Pero tú adórale. Y adorar es enfocarte en Él. Tendrás problemas que querrán apartarte. Enfócate en Él. Dios es más grande que tus problemas. Tendrás tentaciones que van a querer convencerte de sus placeres y de sus beneficios. Enfócate en Dios. Siempre, siempre se gana más con Dios que con cualquier placer, producto de darle caso a una tentación. Enfócate en Dios.
Enfócate en Dios, enfócate en Dios. Eso es adoración. Y te podemos decir también que adoración es expresar mis afectos a Dios. Tenemos que practicar esto diariamente. ¿Cómo yo expreso mis afectos? Con palabras, con acciones. ¿Cómo oramos a Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Él? ¿Qué es lo que le decimos? ¿Qué es lo que manifestamos? Tiene que haber palabras de gratitud. Tiene que haber actitud de entrega y de rendición. Y por último, adorar entonces es usar mis capacidades para Dios. Vos tenés talento, vos tenés dones. Permanecer en Cristo es adorarle. Y adorar es usar esos talentos y esos dones al servicio de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Y todo lo que tienes y que Él te ha dotado, ponerlo en sus manos para su servicio. Amén. Con esto estamos terminando la lección de hoy. Y tenemos acá una hermosa oración que yo quisiera que hagamos para terminar este tema de la primera parte de la explicación más profunda de la característica de aprender a estar con Jesús, la primera parte que se titula Aprender a permanecer con Él. ¿Cómo? Siendo un adorador. Siendo un adorador. Amén. Dice la oración, y yo te invito a que allí donde estás, la repitas conmigo, la ores, toma tu libro, léela, página 65. Hermoso Jesucristo, te doy gracias por la invitación que me has hecho a seguirte. Me sorprende que quieres que permanezcas a tu lado para siempre. Estoy muy agradecido por, por ti, el creador del universo entero, que que me amas tanto que deseas estar a mi lado y quieres que yo permanezca contigo para siempre. Declaro en tu nombre que tú tienes toda la autoridad sobre mi vida y que te daré el honor y la honra con todo lo que tengo y todo lo que soy. Me arrepiento de querer vivir a mi manera y me acerco a ti. Acepto tu invitación para permanecer en ti y creo en tu promesa que permanecerás en mí. Reconozco que no podré producir el fruto que planeaste para mi vida por mi propia cuenta. Estoy aquí, Señor. Quiero servirte. Amén. Querido, querida, Dios te bendiga. Espero que este material está siendo de bendición. Mira, no continúes si no viste los videos anteriores, si no completaste las páginas anteriores. Necesitas tener un discipulador, necesitas tener un mentor. Si sos de CBC, acércate a un líder de grupo pequeño. Si sos de otra congregación y estás enganchado en estos cursos, mira, habla con tu pastor, habla con el líder que te mentorea para poder desarrollar una vida de discipulado, porque discipulado es aprender de Jesús al lado de alguien, al lado de otro. Dios te bendiga mucho. Nos vemos el viernes con clases o principios de liderazgo. Dios te bendiga.